Bienvenidos. Estamos en Acompañados. Estamos en la serie La vida bajo el sol. Es una serie que son lecciones de vida donde el Señor nos tiene siempre un pensamiento en el que reflexionar, y pues en esta ocasión pues estamos invitándoles a que lo hagamos como familia. Entonces quisiera preguntarles hoy, levanten su mano si les gusta la diversión. A todos, ¿verdad? A todos nos gusta divertirnos siempre, o sea, en todo momento buscamos la diversión. Pero hoy vamos a reflexionar que no siempre podemos estar muy divertidos, riéndonos todo el tiempo o carcajeándonos de las cosas que suceden. Estamos invitados a pensar en que hay que tomar las cosas en serio, y pues es un mensaje que vamos a recibir del libro de Eclesiastés en el capítulo 7 de los versículos 1 al 12. Y en este capítulo vamos a también a ver dos contrastes muy interesantes, porque nos va a hablar del necio y del sabio. El necio es la persona que no quiere aprender de Dios, que su espíritu altivo no le permite más que pensar en sí mismo. Y por cierto, algo que siempre podemos ver en un necio es algo que se distingue porque son vanidosos, les gusta presumir, pero además es una presunción muy absurda, porque ni siquiera están pensando en su beneficio personal. Lo único que les interesa es que los demás vean que tienen mucho, o que pueden presumir su ropa o sus coches o sus casas o cosas que la verdad ni están pensando en ellos mismos. Están pensando en deslumbrar a los demás, en presumir. Y vamos a ver cómo también el contraste de la presunción es la gratitud. Si estamos agradecidos, vamos a poder estar contentos con lo que tenemos, sea poco, sea mucho, pero darle gracias a Dios por nuestra familia, darle gracias a Dios por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y hoy vamos a internarnos un poco más, vamos a poder explorar un poco este tema acerca de la sabiduría y cómo eso es lo que Dios nos enseña y es lo que a Él le agrada. Bienvenidos. La lección de hoy la tenemos en el pasaje de Eclesiastés, capítulo 7, de los versículos 11 al 12. Y antes de comenzar esta lectura, quiero hacerles algunos comentarios. Uno de ellos sobre las características que tiene la poesía hebrea. Porque este libro de Eclesiastés y, por ejemplo, el libro de los Salmos también, son libros escritos con un estilo de poesía muy especial. Y es una poesía que se basa en contrastes, o sea, en que contraponen dos ideas. Y esta contraposición de las dos ideas nos ayudan a reforzar el significado de lo que nos están enseñando. Entonces, muy interesante las características que tiene la poesía hebrea, porque nos da una enseñanza a través de este método. También quiero que analicemos un par de palabras, el significado de dos palabras. Una de ellas es valor, refiriéndose al valor de las personas. Viene del latín, que dice valere, y que significa ser fuerte. Pero no se refiere a ser fuerte de fuerza, de que sea así muy fornido, sino que nos habla de los principios que tienen las personas, los principios morales que tienen los seres humanos. Cómo es su comportamiento, es decir, cuáles son sus cualidades y creencias. Entonces es importante analizar cuál es el comportamiento de la persona y ese es su valor.
cuáles son sus experiencias. La otra palabra que quiero que veamos es lo que es sabio, que es una persona sabia. Y una persona sabia es una persona que posee mucho conocimiento, que tiene conocimientos amplios y profundos, pero es una persona de buen juicio, es una persona prudente, es una persona madura en sus actos y decisiones. Entonces, planteando esto, vamos a darle inicio a la lectura de este pasaje. Y para hacerlo más ágil, quiero comentarles que este pasaje lo dividí en 4 partes. Entonces vamos a analizar la primera parte, que es de los versículos 1 al 4. Y quiero que en esta lectura analicemos cómo es nuestra vida. Y vamos a explicar un poquito más después de la lectura. La palabra del Señor dice así: vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día que se muere que el día que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, y el necio solo piensa en la diversión. ¿Cómo ves tu vida? Y vamos a ver un poco más sobre esta información. Salomón empieza hablando de 2 proverbios: del buen nombre de la persona, o sea, su reputación, y de la muerte, del día de la muerte. Y fíjense que el contraste del día del nacimiento con el día de la muerte, podemos ver la vida de cada persona. Estamos analizando el momento en el que nace y el momento en el que muere. Entonces ahí podemos ver toda la vida de la persona, cómo ha sido su vida. Luego nos dice que es mejor ir a los velorios que a las fiestas. Esto es algo que nos parece medio raro, pero nos damos cuenta que en un velorio nos da tristeza, pero nos anima a considerar la vida. En un velorio vemos la vida que tuvo la persona, pero nos ayuda a analizar cuál es nuestra vida. Mientras que ir a una fiesta, bueno, no tenemos tiempo para meditar. Es muy importante meditar lo que hacemos en esta vida. Es más importante que lo que hacemos que ir a fiestas y a diversión. En esos lugares de fiesta, de diversión, no vamos a meditar sobre qué hacemos. Entonces es importante meditar sobre nuestra vida, qué hacemos, a dónde vamos. Vamos a seguir con la lección de los versículos 5 al 7, y aquí hay una pregunta: ¿cómo es ser sabio? Trata de investigar en esta lectura cuáles son las características, cómo podemos ser sabios. Versículo 5 y en adelante del 5 al 7 dice así: vale más reprensión de sabios que lisonja de necios, pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Y también esto es absurdo. La extorsión entorpece al sabio, y el soborno corresponde a su corazón. Así es de que vamos a analizar estas características de cómo ser sabio. Es mejor escuchar la reprensión de tus papás, de tus maestros, de tu pastor, que escuchar los consejos de tus amigos. Fíjense que hay un pasaje en Primera de Reyes 12 que nos habla de un hijo de Salomón. Cuando Salomón muere, pone en el reino a uno de sus hijos. Este joven, pero muy joven, se llamaba Roboam. Y él tenía que tomar decisiones muy importantes para el reino.
Pero él escuchó más la voz de sus amigos que la voz y el consejo de los ancianos del pueblo. ¿Y sabe qué provocó eso? Eso provocó la división del reino de Israel. No dejen de leer este pasaje que está en Primera de Reyes 12. Es una lección muy importante. Hay aquí un punto que me llamó la atención: las espinas debajo de las ollas. Bueno, a lo mejor en nuestro contexto no podemos entender qué es esto, pero debemos recordar que en aquel tiempo utilizaban leña, utilizaban carbón, utilizaban ramas para cocinar. Entonces, cuando se iban espinas dentro de todo esto, a la hora de estar cocinando, a la hora de que se estaba quemando, al quemarse hacían mucho ruido, pero esto no beneficiaba en nada el cocimiento, la cocción de lo que se estaba haciendo. Entonces, eso no servía para nada. Debemos tener mucho cuidado de que algunos consejos y las risas son como ese ruido que no sirve para nada. También nos da una enseñanza sobre los que buscan ganancias, utilidades, el dinero de una forma incorrecta. Esto se le llama corrupción, y cuando participamos de esto, nuestro corazón se pone triste. Vamos a continuar la lectura en los versículos del 8 al 10. Y aquí nos hace una observación: es mejor ser sabio. Es una invitación a que nosotros seamos sabios, y seamos sabios desde chiquitos. No deben ser nada más los adultos o los mayores los que deben ser sabios. Desde muy pequeños debemos aprender a ser sabios. Del versículo 8 al 10 dice así: vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer estas preguntas. Vamos a ver por qué es mejor ser sabio. ¿Qué importancia? Y aquí vemos la importancia que tiene el fin sobre el principio. Dice, vale más el fin de algo que el principio de algo. A veces no entendemos mucho algunos conceptos, pero vamos a analizarlo. Cuando iniciamos algo estamos muy animados, muy contentos, muy entusiasmados, pero ¿terminamos todo lo que comenzamos? ¿O solo dejamos a la mitad algunas cosas? Es muy importante llegar hasta el final. Y ese es el punto. Podemos comenzar muy animados, muy contentos, pero si no llegamos al final, nuestro trabajo ha sido en vano. Entonces, por eso nos dice, es mejor el final de algo. ¿Por qué? Porque vemos los resultados de lo que estamos haciendo. Y aquí hay una advertencia para este tiempo que es muy importante. Nos advierte que es mejor el tiempo que vivimos ahora. No importa las condiciones en las que estamos. Ahorita estamos encerrados en nuestras casas, estamos teniendo un nuevo tipo de vida, y a veces podrías decir, ay, antes se vivía mejor. No debemos pensar eso. El mejor tiempo es el que vivimos ahora. Es el tiempo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y con sabiduría debemos buscar el mejor provecho para este tiempo. De los versículos 11 y 12, que es ya el final, vamos a ver, y esto es una conclusión muy importante. La sabiduría es buena, pues protege la vida. Es interesante este punto. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el versículo 11 y 12. Buena es la sabiduría sumada a la heredad, y provechosa para los que viven. Puede ponerse a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Aquí dice, podemos estar bajo el dinero o bajo la sabiduría, pero aquí nos enseña que la sabiduría es buena, pues protege la vida y la preserva.
Entonces es importante tener la sabiduría. Pero aquí tenemos una relación entre sabiduría y la vida. Y vamos a analizar finalmente este concepto. Fíjense que en el concepto de sabiduría podemos recordar en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago 3:13, nos habla de dos tipos de sabiduría. Una sabiduría del mundo y una sabiduría de Dios. En cuanto a la sabiduría del mundo, en general nos dice que son personas que tienen envidias amargas, que tienen rivalidades en el corazón, que les gusta presumir, que faltan a la verdad. Pero esta es una sabiduría que no viene del cielo. Y entonces, ¿cuál es la sabiduría que viene del cielo? Y esto está en la carta que les comentaba de Santiago 3, en los versículos 17 y 18, que dice así: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces tenemos aquí unas características muy interesantes de la sabiduría que viene del cielo. Y es una sabiduría que nos da paz. Es una sabiduría que viene de Dios. Y para terminar, vamos a analizar qué es la vida. ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra vida? Disfrutemos y aprovechemos nuestra vida. Nuestra vida es un regalo de Jesucristo. La vida es la promesa que tenemos en el Hijo de Dios. Juan 11:25 nos dice: entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y aquí hay algo interesante, porque nuestra vida no va a terminar en la muerte. Nuestra vida es una vida eterna. Y nos dice que creamos en Jesucristo y que para conocerlo tenemos la sabiduría que nos da en su palabra. Entonces nosotros debemos aprender la sabiduría que tenemos en Cristo a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Y para terminar, quiero darles esta lectura en Juan 1, del 1 al 5, que nos enseña: en el principio ya existía el verbo. Y cuando se refiere al verbo, se refiere a Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría que nos enseñas a través de estas lecciones, por todas las que venimos viendo a través de toda tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa esperanza que nos das de vida, no solo en esta tierra, sino de vida eterna, y una vida maravillosa a tu lado en la eternidad. Señor, te pido por todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Te doy gracias porque tú has provisto todos estos medios para poder hablar de quién eres. Y Señor, nos ponemos en tus manos para que nos sigas dirigiendo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Pues, ¿qué tal el mensaje? Está para analizarlo con la familia, ¿verdad? Estamos sugiriendo también en el material que está a su disposición. Aquí lo pueden recoger en un archivo, y estamos sugiriendo que tengan el tiempo en la semana,
háganse un espacio para volver a leer estos versículos de este capítulo de Eclesiastés, donde Dios nos está dando una serie de consejos muy importantes para nuestra vida y para tomar las cosas en serio. Y estamos sugiriendo una actividad donde la familia se reúna y puedan entre todos ver cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno, porque desde los chiquitos hasta grandes tenemos responsabilidades y esas son muy importantes para tener una vida con un propósito, con obligaciones y compromisos que cumplir, y además, ¿saben qué? Que nos van a ayudar a tener buena fama. Entonces, les sugerimos esto. Y en este momento también vamos a presentar unos consejos que tiene la maestra Lulu. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, tan importante que un rey que se llamaba Salomón, Dios le dio a escoger muchas cosas y él escogió sabiduría. Sabiduría, la palabra nos muestra que es de saber, ¿verdad? Nos dice por sí sola que es de saber. Pues la sabiduría nos enseña a escoger lo mejor. La sabiduría nos dice la palabra de Dios, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Así es. Entonces nosotros hoy vamos a aprender qué es mejor, porque así nos dice nuestra lectura de hoy en el libro de Eclesiastés 7, del 1 al 12. Dice, mejor es esto que esto. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y nos dice muchas cosas, ¿verdad? Mejor es llorar que la risa. Mejor es muchas cosas. Nos dice cómo escoger. Quien crea que no sabe qué hacer en momentos difíciles, tenemos que acudir a Dios. Siempre debemos acudir a Dios porque Él tiene la respuesta perfecta para nosotros. Él nos enseña sabiduría. En Santiago dice que cuando estemos en pruebas, nos sintamos con gozo. Es difícil cuando tenemos problemas, aun cuando son pequeños y en la escuela no vamos bien. Es difícil sentirnos contentos, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda porque Él nos da sabiduría. Si nosotros ya entendimos que para pasar un examen tenemos que estudiar para saber, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar lo mejor posible para saber las respuestas correctas. De tal manera, Dios en este capítulo, en estos versículos, nos pone en cada uno mejores, o sea, nos dice qué escoger, qué es mejor, hacer el bien o hacer el mal. Dios nos enseña que lo mejor en cuanto a lo que Él nos muestra como sabiduría es que vayamos caminando con Él para que cuando en esta vida, en este mundo, terminemos, muramos, vayamos al cielo y estemos por siempre con Él, adorándole, amándole por la eternidad. Así es de que, pues en esta vida estaremos por el tiempo que el Señor quiera, pero nuestra morada final está en el cielo. Así es de que hoy les voy a enseñar algo que me gusta mucho. Lo pueden usar, les voy a mostrar cómo podemos hacer un separador de libros o lo pueden usar para ponerlo en la entrada de su cuarto, de su recámara. Si le podemos poner un listón, lo vamos a colgar de allí, o si la cabecera de su recámara tiene algo donde se pueda colgar y recordar cada día
que tenemos que ser sabios, aún seamos pequeños o grandes. Dios sí nos enseña. Hay mucha gente que cree que no hay un manual para la vida o que nadie nos enseña a vivir de manera correcta, sabia, inteligente. Pero nosotros como cristianos sabemos que sí, que Dios sí nos enseña. Así que vamos a hacerlo. Les voy a enviar unas fotos para que vean cómo hacerlo. Es muy sencillo. Yo sé que tienen mucha creatividad y que pueden ponerle colores, que pueden ponerle chispitas, estrellitas, brillos, como cuando lo hacemos en la escuela. Los quiero mucho, los extraño y espero que nos veamos pronto. Dios las bendiga. Bien, llegamos al final. Les recordamos que estamos acompañando con un material que está ahí a su disposición, una receta para compartir en familia, y esta vez es para recordar que lo interno tiene mucho que ver con lo externo. Son unos deliciosos panquecitos que ustedes podrán compartir con su familia. Y estamos enviando un saludo muy, muy especial hasta Moreno, Argentina, que también hay una familia. Saludos, que Dios les bendiga. Y por favor, si ustedes quieren compartir este material o hacernos alguna sugerencia, estamos para servirles. Les enviamos un cordial saludo desde aquí de Guadalajara. Hasta pronto. Un abrazo.